Hola a todos, hoy es viernes, 10 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman. Bienvenido de nuevo, embajador. Gracias, Nima. Encantado de estar contigo. Un placer hablar contigo. Quiero empezar por lo que ha pasado en las últimas, diría, 72 horas. En los últimos 3 días hubo un funeral en Irán, y se puede ver la multitud, una multitud enorme saliendo a las calles. Nunca en mi vida había visto algo así. Y estamos hablando de un país que, según decían, iba a colapsar antes de que empezara esta guerra. Decían que ese hombre, el líder supremo de Irán, no tenía apoyo dentro del país, y que si íbamos allí, a esto y lo otro, todo se vendría abajo. ¿Qué? Y parece que hasta ahora, todas y cada una de las estrategias del gobierno de Trump le han salido mal. La situación en este momento es que ha habido 2 ataques en el sur de Irán, a raíz del enfrentamiento en el estrecho de Hormuz. Y Donald Trump, hace apenas una hora, publicó que el alto el fuego ha terminado. En un video dijo que no va a volver a una guerra total contra Irán. Así que, ¿qué significa eso, embajador? Empecemos por el funeral. ¿Y qué implica a Donald Trump y su administración? Bueno, creo que lo que esto significa es que Irán está firmemente comprometido, atrincherado en su posición. No tiene ningún incentivo real para ceder. Donald Trump tiene la costumbre de decir que hay que llevarlos a la mesa de negociación, pero con eso lo que quiere decir es llevarlos a firmar un acuerdo de rendición, no a negociar. Y he visto que hay filtraciones que salen de la Casa Blanca diciendo que las negociaciones técnicas continúan. No me lo creo ni por un segundo. No pienso que haya ninguna negociación. El llamado memorando de entendimiento era simplemente un acuerdo sobre el marco para llevar a cabo las negociaciones. Pero cada uno de sus elementos, no era un alto el fuego, ha sido ya violado. Así que, ¿qué pasa ahora? Supongo que la próxima vez que Irán imponga su control sobre el estrecho de Hormuz contra los buques que intenten pasar por la ruta sur de Omán, les disparará. Y entonces habrá otra represalia estadounidense. Y no pasará nada, no hay ninguna vía diplomática, tampoco hay una vía militar. Es un bloqueo total. Irán está ahí, no necesita propor por el lado del mundo. Tiene torgenie por enfrentamiento y desgaste. Confrontation of attrition. Who has the greatest staying ability, basically. Quien tenga más capacidad de resistencia, básicamente, será quien determine el resultado. Así que la guerra ha resultado ser una completa farsa. Sé que las multitudes en Irán reunidas para conmemorar la vida del difunto Ayatollah Ali Khamenei incluían también a un grupo bastante numeroso de personas contrarias a cualquier tipo de compromiso con Estados Unidos. El presidente Raisi tuvo que ser protegido de quienes le llamaban complaciente y rechazaban el llamado memorando de entendimiento. Así que no creo que el cálculo, si es que existió, con el que Israel convenció a Estados Unidos de que Irán era frágil y caería bajo presión, tuviera ningún fundamento. De hecho, lo que ha ocurrido es justo lo contrario. En Estados Unidos hay asesores militares como el general Wesley Clark y Keith Kellogg. Ambos defendieron que la opción de Estados Unidos sería ocupar o, de algún modo, invadir esas islas en la parte sur de Irán. No lo sé, embajador. ¿De verdad les importa la gente que está muriendo? ¿Y hablan en serio cuando se expresan así? ¿O cuál es exactamente su manera de entender todo esto? No, no lo creo. Pienso que hablan desde la frustración. Desde luego, el presidente Trump está tremendamente frustrado. Se ha metido en un callejón sin salida. Se enfrenta a unas elecciones de mitad de mandato que va a perder, en gran parte por esta guerra. La izquierda del Partido Demócrata está desatada, a pesar de la retirada del señor Platner de la contienda por el Senado en Maine, de lo que podemos hablar.
En mi opinión, eso fue básicamente un asesinato político. Es decir, algo que ocurrió hace 4 años y de lo que nunca se habló. Una mujer, su antigua novia, que afirmó que él la violó. Podría haber presentado cargos en su momento y el caso habría llegado a los tribunales. Eso fue lo que hizo una de las mujeres a las que el señor Trump violó, por lo que fue declarado culpable en el juicio de intento de violación de E. Jean Carroll. Attempted rape of E. Jean Carroll. The woman in Maine could have done that. She didn't. La mujer en Maine podría haber hecho eso. No lo hizo. Y resulta muy sospechoso que finalmente presente esta acusación justo cuando el daño político para el señor Platner es probablemente el mayor. En cualquier caso, él está fuera de la contienda, pero aún hay un intento de silenciar a sus seguidores y excluirlos de cualquier papel en su sustitución. Así que el señor Trump está siendo acosado. No tiene respuesta al dilema que él mismo ha creado en el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, la guerra en Líbano continúa. Ese punto del memorando de entendimiento no se ha abordado. Y todo indica que Irán tiene plena capacidad para mantener esta confrontación todo el tiempo que sea necesario, mientras que Estados Unidos carece del armamento y de la resistencia necesarios. Está operando una flota a gran distancia de su propio territorio. Esa flota no ha sido capaz de abrir el estrecho de Hormuz, ni siquiera en las circunstancias militares más favorables. Estos ataques puntuales, y bueno, quiero decir, golpear 90 objetivos, en su mayoría en el sur de Irán, no es algo menor, pero es algo que Irán puede soportar y puede responder. Creo que la gran pregunta ahora es si la guerra se extenderá a Israel. Es decir, ¿sentirá Irán la obligación de responder no solo contra Kuwait y Bahrein, y en este caso Qatar, sino también contra Israel? Ya lo veremos. Pero sin paz y sin guerra, con combates esporádicos, es lo que probablemente veremos en el futuro próximo. Y esto no va a traer nada bueno para la economía mundial. Mientras tanto, básicamente, el paso por el estrecho está cerrado. No está ocurriendo. Y por tanto no sale petróleo, no sale gas. Tenemos a la delegación catarí. Mientras hablamos, están en Irán, hablando con los iraníes, intentando, no sé muy bien cuál es el argumento o de qué tratan esas conversaciones. Porque hasta ahora, viendo el memorando de entendimiento, prácticamente todo se ha incumplido desde que se firmó. Y bueno, Witkoff ahora. Hay una cita de Bezalel Smotrich que dijo que Witkoff le comentó: los palestinos en Gaza son nazis y no voy a permitir que Israel tenga que vivir al lado de nazis. Esto demuestra lo absolutamente insincero, incompetente, parcial e ineficaz que es el señor Witkoff. Si realmente dijo eso, deja claro que es un sionista sediento de sangre. Por supuesto, quienes están actuando como nazis no son los palestinos, sino los israelíes. Son ellos los que están cometiendo un genocidio. Son ellos los que están a la ofensiva, los que intentan invadir países vecinos. Palestina se está defendiendo como puede, aunque no con mucho éxito. Sí, vi ese video donde Smotrich dijo eso. Embajador, en lo que respecta al memorando de entendimiento y a las negociaciones, Axios informó que la próxima semana habrá conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. No sé si Donald Trump va a tener algún tipo de reunión consigo mismo en Suiza o... Supongo que, bueno, alguien se reunirá con alguien en Suiza, pero no creo que Irán esté en una posición en la que sienta ninguna presión para negociar. No sé si alguna vez has comprado una alfombra en un bazar. Yo sí. Sabes, cuando te encuentras en una situación así, llega un momento en que lo mejor que puedes hacer es quedarte ahí sentado, mirar al otro y no decir nada. Y justo ahí está Irán, no dicen nada. Están ahí, sentados, mirando a Trump a los ojos. Muy bien, señor Trump, ¿quiere una solución? Haga una concesión. Y parece que él no sabe cómo hacerlo.
No. Habían levantado las sanciones al sector petrolero iraní, pero eso volvió a imponerse el martes, después de los ataques a esos petroleros. Y lo realmente grave por parte de Irán fue que Estados Unidos intentó usar un buque de guerra en el estrecho de Hormuz, y ellos obligaron a ese buque a salir del estrecho. Dijeron que no, que eso no iba a pasar. No se trata de usar la parte omaní del estrecho, se trata de que el ejército estadounidense vuelva al estrecho de Hormuz. Right. Well, I think the removal Bueno, of the creo que retirar la licencia que permitía pagar las exportaciones de petróleo iraní en dólares es una decisión muy estúpida por parte de Estados Unidos. first of all, Para empezar, esto demuestra que nada de lo que Estados Unidos dice o hace es realmente fiable. No se puede confiar en su política. Un día va en una dirección y al siguiente en la contraria. Entonces, ¿por qué deberíamos tratar con Estados Unidos si no cumple su palabra, no es constante y se reserva el derecho de actuar completamente por su cuenta? Ese es el primer punto. El segundo es que si se priva a Irán de la posibilidad de usar dólares, buscará otras monedas, incluida la China, aunque no solo la China. Y lo mismo ocurrirá con otros países. Así que esto probablemente cause más daño al dólar, a su posición en el comercio mundial y a la existencia del petrodólar que beneficios o soluciones para Estados Unidos. than it is to solve any problem for the United States. It's not going to open the Strait of Hormuz. It's not. No va a abrir el estrecho de Hormuz. Tampoco va a impedir que Irán exporte petróleo en otras divisas. What's the point of it? ¿Cuál es entonces el sentido de todo esto? Es más bien una actitud de acoso que supuestamente debería llevar a una rendición iraní. Pero Irán no está dispuesto a rendirse. Al contrario, como ya he dicho, las voces moderadas en Irán, por ejemplo, el presidente Rouhani, están siendo atacadas por los sectores más duros. La presión sobre Irán no empuja hacia el compromiso, sino hacia una postura más firme. Así que no entiendo el cálculo que hay detrás de Trump. Has mencionado la estrategia de Trump. Yo no creo que Trump tenga una estrategia. Creo que lo único que tiene son tácticas. Reacciona a los acontecimientos del momento. Todo es a corto plazo. No hay una visión a largo plazo para una solución. Y creo que él y también la economía estadounidense acabarán pagando un precio por ello. And the American economy will pay a price for this. Creo que en su cabeza está hablando de la República Islámica de Japón, porque mencionó que se refería a Irán. Dijo que la República Islámica de Japón nos atacó con 11 misiles y que tenemos que responder. I don't think the Islamic Republic of Japan. No creo que exista todavía una República Islámica de Japón. Sigue habiendo un emperador y Japón, que yo sepa, no es judío, ni cristiano, ni musulmán, sino otra cosa. Así que esto es típico de alguien que sufre un deterioro mental. Está claramente atrapado por la demencia. Sabes, es 3 o 4 años más joven que yo y soy muy consciente de hasta qué punto la memoria se deteriora con la edad. Pero en su caso, el deterioro es realmente grave. Ya no puede formular un párrafo completo de ideas. Ni siquiera puede terminar una frase con seguridad. Y comete este tipo de errores que solo demuestran su ignorancia y su incapacidad para manejar los hechos. Compáralo con Vladimir Putin, que puede levantarse y dar un discurso muy coherente. Puede que no estés de acuerdo con él, pero está organizado lógicamente, basado en hechos, detallado, coherente. Justo lo contrario de todo lo que dice Donald Trump. Everything Donald Trump says are the opposite. Estuvo en la cumbre de la OTAN en Turquía y después tuvimos los ataques. Y uno de los principales objetivos, por lo que parece, durante la reunión que mantuvo con al-Jolani, es usar Siria, o quizá una combinación de Siria y Turquía, para hacer algo con el Líbano. No sé hasta qué punto Siria puede ayudar a Donald Trump. Y se está hablando incluso de enviar tropas estadounidenses al Líbano. ¿Hay, en tu opinión, algún indicio de que esté intentando hacer algo, de que busque alguna solución? No él directamente, sino la gente que le rodea. Well, of course, sending troops to Lebanon is a bad idea. Bueno,
Claro, enviar tropas al Líbano es una mala idea. Soy lo bastante mayor como para recordar cuando lo hicimos en 1958 y los libaneses nos expulsaron. En 1982 tuvimos la explosión en la embajada y en la base del Cuerpo de Marines en Beirut, y Ronald Reagan se retiró con sensatez. Poner tropas estadounidenses en medio del Líbano no es una buena idea, y no creo que nadie esté de acuerdo con eso. El gobierno libanés sigue siendo impotente y se ha deslegitimado con este acuerdo negociado por Marco Rubio, que es la antítesis absoluta, la refutación del primer punto sobre el Líbano en el memorando de entendimiento. Ese memorando compromete a Estados Unidos a sacar a Israel del Líbano. Marco Rubio negoció un acuerdo con el gobierno libanés que mantiene a Israel en Líbano y le da libertad total para hacer lo que quiera. Así que aquí hay una contradicción total, ninguna coherencia en la política estadounidense. Y recuerdo, creo que fue Séneca, el filósofo romano, quien dijo que si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. No, hay que tener un destino en mente. ¿Cuál es ese destino? ¿La eliminación de la soberanía libanesa? ¿La anexión del sur del Líbano por parte de Israel? ¿En base a qué? ¿Con qué principio? ¿Con qué garantías? ¿Con qué acuerdo y de qué libaneses? Creo que, por supuesto, Israel vería con buenos ojos una guerra civil en el Líbano, una nueva guerra civil. Y puede que la tenga, porque el gobierno libanés ha actuado de una manera que le ha hecho perder legitimidad ante la mayoría de los libaneses. Y he visto que ha sido condenado por el presidente del Parlamento, Navi Berri, que es chií, pero no de Hezbollah. Por supuesto, Hezbollah ha declarado que todo lo que ha hecho el gobierno libanés en este contexto es ilegítimo, nulo y sin valor. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ya sabes, esto es una acción puramente teatral, pensada para quedar bien en Israel y hacer que Marco Rubio parezca una especie de diplomático, que no lo es. Embajador, hay un informe en el Financial Times que básicamente dice que las tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están aumentando porque de algún modo se está ralentizando el comercio entre ambos. Y en mi opinión, todo esto tiene que ver con los nuevos cambios en la región y con cómo Arabia Saudí y los Emiratos perciben esos cambios. ¿Cómo ve usted la situación ahora mismo? How do you see their position right now? Bueno, creo que hay bastante antagonismo. No solo porque los Emiratos Árabes Unidos estuvieron del lado de Israel y de Estados Unidos en esta guerra, mientras que Arabia Saudí, aunque durante un tiempo sí prestó algo de ayuda a Estados Unidos, al final decidió que no le convenía seguir haciéndolo y dejó de hacerlo. Los Emiratos además se retiraron antes de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que está dirigida en gran medida por Arabia Saudí. Así que eso ya fue una ruptura con los saudíes. Ahora se dice que el sistema financiero saudí no está permitiendo transferencias hacia los Emiratos. No tengo claro cuál es la razón exacta, pero está claro que no están en la misma sintonía. Y coincido contigo, una de las grandes diferencias entre ellos es que los saudíes claramente están hablando con Teherán sobre una situación posterior a la guerra en la que no haya fuerzas estadounidenses en suelo saudí. Y los Emiratos Árabes Unidos también están hablando con Irán, aunque no creo que hayan hecho esa oferta. Bueno, quizás sí. La última ronda de represalias de Irán no incluyó a los Emiratos, y eso me parece significativo. Así que los Emiratos, que son unos auténticos maestros de la Realpolitik, podrían estar haciendo algo para neutralizar la opinión iraní. Está claro que Kuwait y Bahrein están en una situación muy complicada. Bahrein sigue siendo la sede de la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, aunque esas instalaciones han sido destruidas. Y Bahrein no tiene capacidad para defenderse. En muchos sentidos, es una extensión, un aliado subvencionado de Arabia Saudí, un estado cliente. Históricamente, formó parte del imperio safávida, bajo control persa. Su población mayoritaria es chií, mientras que su emir es suní.
Hay mucho descontento, incluso antes de los bombardeos. There's a lot of discontent even before the bombing. So Bahrain must be regarded as quite Así que Bahrein debe considerarse un país bastante inestable. Tiene una guarnición de Arabia Saudí y de otros países del Consejo de Cooperación del Golfo para ayudar a sofocar la disidencia interna, pero no se encuentra en una situación políticamente estable. Kuwait está en una posición complicada. Kuwait, por supuesto, fue liberado de Irak por una coalición liderada por Estados Unidos, o mejor dicho, por dos coaliciones, una encabezada por Estados Unidos y otra por Arabia Saudí, y ha estado muy agradecido a Estados Unidos por esa liberación. Ha mantenido una relación muy estrecha con Washington. La situación se ha invertido por completo respecto a la de antes. Poca gente recuerda que durante la Guerra de las Ciudades y la Guerra de los Petroleros en el Golfo Pérsico, en los años 80, durante la operación Ernest Will, no es la palabra exacta, les Sorry Terroritual era los petroleros kuwaitíes a través del Golfo. Pero antes de eso, Kuwait era el único miembro del Consejo de Cooperación del Golfo que no tenía cooperación militar con Estados Unidos. De hecho, se opuso al preposicionamiento de material estadounidense en Omán y casi rompió relaciones con Omán por ese motivo. Después de la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, Kuwait se ha mantenido firmemente pro-estadounidense. Y por cierto, también es el país más pro-palestino de todos los árabes del Golfo. Está en una posición peculiar, tiene frontera con Irán, sigue teniendo problemas con Irak y alberga guarniciones estadounidenses, una base aérea, la base Ali al-Salem, y ahora también instalaciones en la isla de Bubiyan, en la parte norte del Golfo Pérsico. Es un país muy vulnerable y en realidad no puede permitirse prescindir de la presencia estadounidense. Una última observación. Los antiguos jefes del CENTCOM están diciendo que la presencia estadounidense en el Golfo debería replegarse hacia Israel, que debería ir hacia el oeste, que no debería estar allí. Así que parece que en eso quizá coinciden con Irán. Y en mi opinión, trasladar las fuerzas estadounidenses a Israel no es una buena idea. Tampoco es algo que esté decidido de antemano. Me sorprendió mucho cuando me convertí en secretario de Defensa descubrir que Estados Unidos e Israel no realizaban ejercicios militares conjuntos. No había presencia militar estadounidense en Israel. Hay material preposicionado del que Israel puede hacer uso, y también Estados Unidos, pero no tenemos presencia allí. Y los israelíes han sido muy reacios a hacer maniobras con el ejército estadounidense, porque éste mantiene relaciones con los países árabes y también realiza ejercicios con ellos. Y entonces dijeron algo así como, bueno, si hacemos ejercicios contigo, aprenderías nuestras maniobras secretas y probablemente se las contarías a los árabes, y entonces perderíamos la ventaja. En fin, no sé qué pensar sobre mover material a Israel. Puede que los israelíes no lo quieran, sobre todo ahora que Benjamín Netanyahu habla de separarse de Estados Unidos, de que Israel ya no puede seguir dependiendo de América. Así que no tengo claro qué pensar de todo esto. Me da la impresión de que es, ya sabes, la confusión de alguien que parece un matón de colegio metido en el cuerpo de un anciano. Y entonces, Donald Trump, ¿cuál es la calidad de su mente en este momento? No está claro, pero no parece estar pensando con claridad en cómo salir del lío que él mismo ha creado. Cuando hablamos de Estados Unidos y de su política exterior, parece que hay bastante preocupación por parte de los israelíes en lo que respecta a Turquía y Qatar. Antes era Qatar, y ahora están intentando influir de alguna manera con el tema de Turquía y los F-35. Turquía quiere comprar esos F-35, y a Israel no le hace ninguna gracia. Dicen que, si los reciben, eso alteraría el equilibrio de poder en la región. Well, I think there's a good chance
they are going to get the F-35. Bueno, creo que hay muchas posibilidades de que consigan los F-35. Y la razón no es solo que Donald Trump ya no escucha al primer ministro Netanyahu como solía hacerlo, ni tampoco solo su admiración por el presidente Erdogan, que la tiene, sino que al parecer Turquía ha aceptado vender los S-400 que compró a Rusia a alguien del Golfo, quizá a Qatar. No sé a quién exactamente. Y esos S-400... Bueno, la historia es que Turquía quería independizarse tanto de Estados Unidos como de Rusia. Compró un sistema chino llamado HQ-9 o Hongqi-9, que es parecido al S-500, un sistema muy avanzado. Y Estados Unidos se enfadó muchísimo porque un sistema de defensa aérea tiene que integrarse en toda una red, y esa red es estadounidense y está vinculada a la OTAN. And that network is American and NATO related, and this would have put the Chinese right into the middle of that. Y esto habría metido a los chinos de lleno en todo ese asunto. Así que presionaron a Turquía diciendo, no podéis tener... Turquía estaba fabricando piezas para el F-35, y eso se detuvo. Ahora bien, si Turquía se ha deshecho de los S-400, es de suponer que se ha cerrado algún otro acuerdo. Ya veremos más adelante cuál ha sido, pero parece que Turquía va a conseguir el F-35. Debería añadir que la reacción de los turcos ante todo esto ha sido construir su propio caza de quinta generación, llamado Khan, que según me han dicho significa Rey de Reyes en turco. Así que los turcos están construyendo un avión de superioridad aérea. El lugar más lógico para que obtengan la tecnología para eso probablemente sea China, y veremos qué pasa. It's probably China. We'll see what happens. Here we come back to what you and I have talked about before. Volvemos a algo de lo que tú y yo ya hemos hablado antes, y es que está surgiendo una coalición entre Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. La tecnología militar de Pakistán es en su mayoría de origen chino o desarrollada conjuntamente con China. Egipto tiene tanto equipamiento estadounidense como ruso. Turquía cuenta con material estadounidense, pero además está muy avanzada en varios campos, sobre todo en la fabricación de drones. Arabia Saudí, en circunstancias normales, tiene dinero y está intentando crear una base industrial militar local y regional para liberar a los países de la zona, especialmente a esos cuatro, de su dependencia de Estados Unidos, Rusia, China o cualquier otro. Así que creo que van a diversificar. No me sorprendería ver a los turcos y a los chinos llegar a un acuerdo, aunque probablemente no sobre el H-9, que tuvieron que abandonar. They want to fight, Ambassador. The agenda on the Quieren luchar, embajador. La agenda de Israel es que hoy todo gira en torno a Irán y mañana será Turquía. Esa es la agenda. No sé si Estados Unidos va a ser capaz de cambiar esa forma de pensar en Israel. ¿Hasta qué punto tiene poder para hacerlo? Porque esto es la receta para una guerra sin fin. No hay manera de salir de esa mentalidad en la que se quiere atacar, por un lado a Irán y por otro a Turquía. Son dos actores muy importantes en la región. Son demasiado poderosos. Son mucho más grandes que Israel, en población, en poder militar, en todo lo que se compare con Israel. Pero Israel quiere derrotar a los dos. La guerra sin fin es, de hecho, la estrategia israelí. Su intención es hacer la guerra a todos en su región y asegurarse de que así sea. Ninguno de ellos es capaz de retener a Israel. Así que lo que buscan es una seguridad absoluta para Israel. Y eso significa una inseguridad absoluta para todos los demás. Creo que Irán y Turquía son diferentes en varios aspectos. Irán, por supuesto, está relativamente aislado a nivel internacional. No completamente, claro, pero en términos relativos sí está aislado. Turquía no. Turquía ha logrado establecer vínculos con éxito con países de Sudamérica, de África, de Asia Occidental y de Asia Oriental. Es un miembro de esta organización de Cofanhin Islamic. Y veis que ocupa una posición útil de la geopolítica mundial. No hay desandre con la reparación, o menos su consentimiento, sea necesario por todos asuntos distintos. No se puede abordar ninguno de estos temas sin cierta implicación,
o al menos sin el permiso de los turcos, los Balcanes, Grecia, Chipre, el Mediterráneo Oriental, la Unión Europea, la OTAN, los países del Mar Negro, Ucrania, Rusia, Asia Central, los países túrquicos de Asia Central, e incluso países no túrquicos como Tayikistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Palestina, Israel o el Golfo Pérsico. Es una lista impresionante y muestra hasta qué punto la situación cultural turca es central. Por eso, cuando Israel se enfrenta a los turcos, el efecto dominó es muchísimo más amplio que cuando se enfrenta a Irán. Y creo que los turcos, sinceramente, son perfectamente capaces de valerse por sí mismos. Esto no es una buena idea. Naftali Bennett, que es candidato a suceder a Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel, ha sido bastante claro al decir que cree que Israel tendrá que ir a la guerra con Turquía en algún momento. Y está claro que hay una rivalidad muy activa entre ambos en Siria. Déjame decir algo sobre Siria. Antes has mencionado a Shalani, que ahora se ha autoproclamado presidente de Siria. Tiene un parlamento que él mismo ha creado y está intentando integrar a los kurdos en la medida de lo posible en un ejército nacional. Creo que lo último que él quiere es verse implicado en el Líbano, y lo ha dicho abiertamente. De hecho, ha hablado con el gobierno libanés. Y hasta ha abierto un diálogo por debajo de la mesa con Hezbollah. Así que creo que esa idea de que de alguna manera Siria va a entrar en juego para hacer el trabajo sucio de Israel y de Estados Unidos en el Líbano es un completo disparate. Siria está en pleno proceso de intentar recuperar su independencia, y con ese objetivo está utilizando su posición geográfica de forma bastante eficaz. Con el estrecho de Hormuz cerrado, el petróleo iraquí tiene que salir o bien por Turquía o bien por Siria, y buena parte está saliendo por Siria. Además, hay una exploración activa para reactivar y reconstruir oleoductos desde Irak, a través de Siria hasta los puertos sirios del Mediterráneo. Así que, en mi opinión, la idea de que Siria pueda ser reclutada para enfrentarse a Hezbollah en el Líbano es una fantasía. Sí, tuvimos a Rahm Emanuel, exfuncionario de la administración Obama, que fue a Israel y habló en la Universidad de Tel Aviv. Y en su discurso mencionó algunos puntos importantes. Quiero poner esos puntos que, en mi opinión, son muy relevantes para la nueva posición o el nuevo tipo de entendimiento por parte de Estados Unidos, o esas posturas alternativas que existen dentro del propio país, en oposición al establishment o a los sionistas que apoyan a Israel. Eso fue lo que dijo, embajador. Y su gobierno ha llevado a Israel a un callejón sin salida. Rahm Emanuel no perdió tiempo en decir lo que él llamó la dolorosa verdad en un discurso en Israel. El ex embajador en Japón y posible aspirante a la presidencia en 2028 criticó duramente las políticas del país y al primer ministro Benjamin Netanyahu. Has pasado de ser conocido por tu destreza tecnológica a ser visto sobre todo como un paria territorial. Tú. Los que estáis en esta sala tenéis que pensar en lo que eso significa para vuestro futuro. Rahm Emanuel, que fue jefe de gabinete del presidente Barack Obama, tiene una historia con Netanyahu, quien en su día lo llamó judío, que se odia a sí mismo. Ahora dice que el veterano líder israelí ha llevado al país al aislamiento internacional. El único logro diplomático que has conseguido en los últimos 3 años es Somalilandia. Como diría mi abuela, perdiste América, perdiste Europa y te quedaste con Somalilandia. Vaya negocio. Emanuel dice que parte de la culpa recae en años de complacencia de Estados Unidos con Israel, lo que ha permitido que el liderazgo del país actúe en gran medida sin control. La dura verdad es que el silencio de Estados Unidos a lo largo de los años ha alimentado lo peor de vuestra política interna. No os hemos hecho ningún favor al mirar hacia otro lado ante, en mi opinión, vuestros errores de juicio. Y en ese sentido,
Si depende de mí en el futuro, todo israelí que ataque a civiles palestinos o a sus propiedades será sancionado. In the future will be sanctioned. Emmanuel defendió la diplomacia, no las guerras interminables, y habló de un Oriente Medio en el que Israel sea un socio de los estados árabes de la región. Those chanting from the river to the sea need to hear this. Los que gritan del río al mar tienen que escuchar esto. Nunca conseguiréis lo que queréis. Pero los que piden un gran Israel también tenéis que escuchar esto. Vosotros tampoco lo conseguiréis. Ambos son fantasías repetidas por fanáticos. Our fantasies chanted by fanatics. Sí, embajador. No, it's a very important statement. No, es una declaración muy importante. Déjame añadir que él defendía una solución en la que todos los países árabes participaran en una asociación con Israel. Bueno, eso es exactamente lo que proponían los planes de paz árabes de 1982 en Fez y de 2002 en Beirut. Así que no está siendo original. Israel rechazó o ignoró ambas iniciativas. No estoy seguro de que sigan sobre la mesa, pero imagino que probablemente sí. Si Israel llegara a la conclusión de que quiere vivir en paz con sus vecinos y hacer justicia con los palestinos. El discurso de Emmanuel es muy importante, en parte por quién es él. Su padre fue un reconocido sionista. Creo que su padre nació en Israel. En cualquier caso, se trasladó a Estados Unidos y Emmanuel nació aquí. He came to the United States, and Emmanuel was born here. He's an American. He's American-born. He's eligible to become. Es estadounidense, nacido en Estados Unidos y puede ser presidente. Durante años ha estado muy vinculado al ala pro-sionista de la opinión pública norteamericana. Básicamente lo que está diciendo a los israelíes es que los judíos estadounidenses ya han tenido suficiente. Y claro, no todos en las distintas comunidades judías de Estados Unidos estarán de acuerdo con él, pero muchos sí. Y eso animará a otros a hablar como lo ha hecho él. Añadiría algo sobre lo que no dijo. Afirmó que Estados Unidos había facilitado la autodestrucción de Israel y su camino equivocado al guardar silencio. Pero esa es una visión incompleta de lo que hizo Estados Unidos. Judíos estadounidenses adinerados han donado enormes sumas de dinero a la derecha en Israel. Given huge amounts of money to the right wing in Israel. Miriam Adelson, for example, finances. Miriam Adelson, por ejemplo, y su difunto marido financiaron Israel Hayom, un periódico creado para apoyar a Benjamín Netanyahu, y precisamente las políticas que Rahm Emanuel critica con razón por haber causado un enorme daño a Israel. Así que los judíos estadounidenses, a través de su presión sobre el gobierno de Estados Unidos, han obligado al gobierno a guardar silencio cuando debería haberse pronunciado. Pero, con sus actividades dentro de Israel, han ayudado y respaldado a los peores elementos de la sociedad israelí y deben asumir cierta responsabilidad por ello. Así que estoy de acuerdo contigo. Este es un discurso muy importante. Rahm Emanuel es candidato a la presidencia y la gente empieza a tomarlo en serio en ese papel. No estoy seguro de que alguna vez llegue a ser elegido, pero quizás sí lo sea. I'm not sure he would ever be elected, but perhaps he would be. But he's just held his hand up. Pero él simplemente ha levantado la mano y ha sentido hacia dónde sopla el viento en la política estadounidense. No se puede, siendo demócrata, que es lo que él es, ganar unas elecciones hoy sin abordar la cuestión de Palestina. La dirección del Partido Demócrata, Chuck Schumer en el Senado, Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes, se niega a reconocerlo. Pero la base, los miembros del partido, exigen que el partido cambie su postura sobre este tema y se pronuncie contra los abusos cometidos por Israel contra los palestinos y contra la agresión que Israel ejerce sobre sus vecinos. Y Emmanuel tiene toda la razón. Israel pone en riesgo su propia supervivencia si no aprende a valorar los méritos de la diplomacia en lugar de recurrir a la fuerza, la subversión, el asesinato y otros actos de violencia de los que ha dependido por completo. And other acts of violence on which it has been totally reliant. Despite the tremendous support from the Trump A administration, pesar del enorme apoyo de la administración Trump a Israel, se nota cierto deterioro entre ambas partes.
porque según informó CNN, la administración Trump no quiere que Israel participe en los ataques de Estados Unidos contra Irán. Y dicen, si queremos atacar, lo haremos nosotros solos. No necesitamos que estéis ahí. Eso significa que tienen una especie de, incluso la administración Trump, con toda la locura que rodea a la administración Trump, tiene su propio criterio en lo que respecta a los ataques. No quieren que Israel intervenga y haga otra cosa. Bueno, desde luego ellos también reconocen que si Israel vuelve a implicarse en esta guerra, eso supondría su regionalización. Validaría la posición iraní desde el principio, que decía que este conflicto solo puede abordarse a nivel regional. Y eso significa que Líbano tiene que estar incluido. Pero también implica que Israel tiene que cambiar su comportamiento, aprender a vivir en paz con sus vecinos y dejar de matarlos. Así que ya sabes, creo que la vicepresidenta se lo ha dicho muy claramente a los israelíes. No podéis resolver estos problemas y de matar. Sabes, matar no va a resolver tus problemas. Tiene toda la razón. Y el hecho de que ahora tengamos facciones en ambos partidos, una facción dominante en el Partido Demócrata y una facción minoritaria en el Partido Republicano, diciendo lo mismo, aunque con palabras un poco distintas, es realmente muy significativo, porque significa que el cheque en blanco que Estados Unidos le ha dado a Israel en el pasado se está rompiendo. Ahora, Estados Unidos está dispuesto a condicionar sus relaciones con Israel al comportamiento del propio Israel, y si ese comportamiento resulta inaceptable, entonces Estados Unidos se sentirá libre de no respaldar a Israel como lo ha hecho hasta ahora. Ese es precisamente el significado de todo esto. Es un momento importante, sobre todo por la herencia judía de Rahm Emanuel y por su posición en la política estadounidense. No sorprende, por cierto, que sea tan directo, tan claro y tan franco. Siempre lo ha sido, en muchos temas. Pero esta vez creo que encontrará a mucha gente aplaudiendo lo que ha dicho. Incluso muchos que en el pasado han sido partidarios de Israel reconocerán la verdad de sus palabras. Hay una investigación conjunta de Der Spiegel en Alemania, The Insider y Le Monde, y muestra que existe una amplia cooperación militar secreta entre Rusia y China. Incluye conversaciones sobre cómo contrarrestar las armas occidentales, interferir con Starlink, entrenar a operadores rusos de drones y desarrollar conjuntamente sistemas avanzados de defensa antimisiles. Esto es, como lo llama el artículo, el nuevo eje del mal. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que ahí hay varios puntos confusos. Para empezar, no hay nada nuevo en esto. Los chinos y los rusos llevan tiempo cooperando y desarrollando nuevos sistemas de armamento. ¿Y contra quién van dirigidos? Contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha declarado a ambos como enemigos y está atacándolos activamente con una guerra económica y, en el caso de Ucrania, con una guerra militar por delegación. En el caso de China, Estados Unidos está apoyando al bando perdedor de la guerra civil china, al negarse a negociar un acuerdo con el bando ganador, el Partido Comunista. Así que Estados Unidos se ha convertido en un enemigo declarado de ambos países, y no debería sorprenderse de que cooperen para contrarrestarlo. No veo nada nuevo en esto, en absoluto. No lo describiría como una alianza, porque no creo que existan compromisos mutuos del tipo que se asocian con una alianza, pero sí es una asociación limitada, con fines limitados. Y esos fines son garantizar que Estados Unidos no pueda seguir dominando la política mundial, la economía y el ámbito militar, y que haya otros que equilibren ese poder. Y curiosamente, los europeos también tienen interés en eso.
e tiene as capacidades de se combinar as forças statas. to defend itself if it combines forces. It is looking more and more, given Donald Trump's Cada vez parece más claro, teniendo en cuenta los insultos de Donald Trump a otros miembros de la OTAN, sus nuevas alusiones a la idea de quedarse con Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, un aliado de la OTAN, y sus críticas a España por hacer lo que muchos consideran que es lo correcto, defender a Palestina y oponerse a su agresión contra Irán. Todo esto está haciendo que la OTAN pierda peso y unidad. Y ahora mismo hay un debate activo sobre la posibilidad de crear una versión europea de la OTAN, o diría yo, algo que tendría más sentido. Es posible que lo veamos, dependiendo de cómo salga la elección en Estados Unidos en el año 2028. Tendría más sentido que el mando supremo en Mons y la institución en Bruselas se europeizaran, de modo que el comandante de la OTAN no fuera un estadounidense, sino un europeo. commander of NATO is not an American, but a European. And the United States is not in the lead, but in the Y background. Estados Unidos no está al frente, sino en un segundo plano, como respaldo, como apoyo, como refuerzo de las capacidades europeas, pero no como sustituto de ellas, y desde luego no como director de los asuntos europeos, que deben ser decididos por los propios europeos. Creo que todo eso está en camino, se está gestando. Y en cualquier caso, no ayuda a ir a cara y declarar que desprecias a la OTAN. Eso te perjudica, no sirve de nada, y así sucesivamente. Y decir que varios miembros de la OTAN, como España, son terribles y que solo estás ahí porque admiras a todo el mundo. Quiero decir, eso no es diplomacia, sea lo que sea. Es como un niño de 2 años y medio comportándose de forma irracional. Creo que tú tuviste un niño de esa edad, así que probablemente sabes de qué estoy hablando. I had a 2.5-year-old, so I know. You probably know what I'm talking about. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, embajadora, por acompañarnos hoy. Es un verdadero placer. Great pleasure. As Well, always. keep up. Sigue con el buen trabajo, Nima, y que tengas un buen fin de semana. Igualmente.